Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, nuestra tertulia. Antes de presentarte a nuestros tertulianos de hoy, te presentamos las 3 pizcas de adobo musical que sazonarán nuestro programa, como ocurre cada vez que el cuarto de atrás se abre para ti. Serán 3 temas de la obra Vísperas del compositor, pianista y director de orquesta ruso Sergei Rajmáninov, quien fue considerado uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. Los 3 temas serán interpretados a capela y en ruso por el coro de cámara de San Petersburgo, dirigido por Nikolai Kornev. Vísperas es el oficio de oración vespertino. Se instituyeron para recordar la sepultura de Jesucristo o su descenso de la cruz. Y vamos a ello. La primera pizca de adobo musical será Venid, adoremos al Rey nuestro Dios, de la obra Vísperas de Sergei Rajmáninov, como te hemos dicho antes, que es una llamada a la oración por la tarde, interpretada por el coro de cámara de San Petersburgo, uno de los principales coros de Rusia, dirigido por Nikolai Korniev. Cantan a capela, es decir, sin música, pero magníficamente, y claro, cantan en ruso. Escuchemos su forma de cantar, la manera en que expresan lo que dice la letra en ruso, es realmente magnífica. Escuchemos.
Bien, pues ha llegado la hora de dar la bienvenida a nuestros tertulianos. La semana pasada el tema fueron el poder de la palabra escrita. Hoy hablaremos de la palabra hablada, pero la palabra hablada nos afecta a todos. Todos hablamos. Y las palabras, ya sabéis, los que escucháis, pueden acariciar, pero también pueden herir gravemente. Así que vamos a ver qué sale hoy en nuestra tertulia acerca de lo que se dice. Yo voy a mencionar algunas referencias a esto. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios de Salomón, dicen: toda labor hay fruto, mas las vanas o vacías palabras de los labios empobrecen. Otro texto, también de Proverbios: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y dice más otra: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Pero bueno, como yo sé que nuestros tertulianos también se han estado informando de las palabras, pues vamos rápidamente a por ellos. Así que damos nuestra bienvenida al señor Camilo Esperón, que ya lleva puesto muchísimas palabras en el cuarto de atrás. Así que otro día más, Camilo, bienvenido a poner, a agregar, a llegar a los que escuchan el programa con tus palabras. Bienvenido. Buenas noches, es un placer soltar alguna palabra que otra por ahí. También tenemos con nosotros a Flor. Flor, que trabaja con las palabras. Bueno, en realidad todos trabajamos un poco con las palabras. Trabaja con las palabras enseñando. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. También tenemos con nosotros a Marta. Y Marta también trabaja con las palabras porque ella, aparte de otras tareas que son más bien escritas, pero aparte de otras tareas, ella dirige una ONG bastante notable, y en esa ONG muchas veces hay que usar palabras para parar a algunos que se pasan o para animar a otros que se quedan cortos. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. O para callarnos muchas, como debemos. Y tenemos también con nosotros a Pedro Crenes. Pedro es escritor de vocación y de profesión también, porque llevan bastante tiempo escribiendo y ya tiene a bordo bastantes premios, incluso internacionales. Pero las circunstancias le obligan a complementar con un trabajo secular que se llama, en fin, un trabajo de trabajar también, porque escribir también es trabajar. Pero hoy, Pedro, te vamos a sacar de tu medio y vamos a hablar de hablar, valga la redundancia. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Bueno, pues como empezar tiene que ser por el principio, pues vamos a empezar en el mismo orden que hemos empezado antes, y vamos a empezar por el señor Camilo. Y yo solo te voy a preguntar una cosa muy sencilla. ¿Tienes en tu recuerdo algo muy notable que han producido tus palabras en positivo o en negativo? En pocas palabras, no sé, mi deleite siempre ha sido proclamar al Señor y cuando ha sido en público y cuando la palabra ha sido extensa, como decía nuestro Señor, lo que os digo aquí en Petit Comité, en el cuarto de atrás, gritarlo desde las azoteas, ¿no? Decía el Señor, ¿no? Pues quizás ha sido uno de mis placeres, ¿no? Que Dios me ha dado el don de la palabra y qué maravilloso es. Ahora estoy yendo al final de la serie en vez del principio, bueno. Pero, pero es maravilloso que Dios nos haya dado, digamos, el arma para extender el reino de Dios en este mundo, que haya sido la palabra, ¿no? Eso es lo que... Y por tanto, aquellas veces que yo he proclamado la palabra en público ha sido, digamos, el mayor placer. También el momento de más nervios, por otro lado, pero ha sido el mayor placer, ¿no? Tú tienes una habilidad especial que no todos tenemos, hay que decirlo, de escurrirte de las preguntas.
No, se dice Yo no por te los cerros de pregunté Úbeda. eso. Yo te pregunté, ¿tienes recuerdos? Y bueno, has dicho algo, pero te has dejado otra parte de ¿Cuáles? haber dicho palabras que quisieras recogerlas de nuevo, pero no puedes, que han herido o dañado a alguien. No tienes que contarnos el detalle. ¿Y quién no? Pero prefiero no acordarme de lo... Prefiero no acordarme de eso, ¿no? Prefiero acordarme de aquellas palabras que cuando a lo mejor terminaste de hablar y alguien se acercó a ti y te dijo, oye, pues he sentido paz escuchándote, ¿no? Eso sí que ha sido un piropo, ¿no? Yo quiero mandarle la pelota ahí a Pedro, que es escritor, y preguntarle, pero eso para otro momento, sí que los poetas, cuando explican su poesía hablando, son malísimos. ¿A qué se deberá eso? Pero eso en otro momento sí que... Ha sido un chispazo que me ha venido escribiendo para Pedro. Pero es verdad, ¿no, Pedro? Sí, 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 suelen ser malos recitadores, por decirlo así, de su propia poesía, sí, sí. Bueno, Muy pero poco tú de vas a ellos. hablar bien hoy, a pesar de que seas escritor, ¿verdad? Sí, sí, porque no escribo poesía. Bueno, A Marta no, porque si la dejamos, bueno, ella ya, vamos, coge carretilla. Y lo que me sigo callando, Camilo. Como dice el otro, valgo más por lo que callo que por lo que digo. Buena frase, ¿eh? ¿No? Sí. ¿Qué pensáis? Muchas veces deberíamos valer mucho más por lo que callamos, por ser empáticos con los demás. Y a mí hay un texto, decía Daniel, ¿no?, que me gusta muchísimo, que es la palabra blanda evita el enojo, no más la áspera hace subir el furor. Y creo que porque es la Biblia y la denostan, perdón. Pero si no sería uno de estos refranes que tendríamos, yo creo, que escritos a fuego, ¿no? Porque lo que tú decías, Daniel, cuántas veces por decir cosas metemos la pata y herimos a los demás, porque a veces decimos, no, es que a mí me hirieron, es que a mí me dijeron, y yo pienso, y la de veces que yo diría, y debería haberme callado porque hice daño, ¿para qué? ¿Qué gano con esto? Y creo que una buena respuesta, una palabra a tiempo, una palabra amable, nos eximiría de un montón de problemas y de meter la pata. Yo la primera, no me esculpo de nada. Que no deberíamos. Tú dices en la ONG que sí que es cierto, que muchas veces, a veces decimos cosas y otras veces nos callamos, pero yo a veces las digo y después digo, ¿para qué lo diría? ¿Le hace daño a la persona? ¿Me hace daño a mí? Luego las tamizo y no debería haberlas usado, pero somos rapiditos. Yo lo que sí recuerdo, a lo mejor, no sé si esto te sirve, yo procuro no serlo porque a mí me duele por carácter, pero hay alguna persona que no sé si os pasa, que yo solo habla en alguna reunión o en alguna asociación o en algo que tengamos en común y yo la oigo hablar y digo me callo, porque si no, si le digo algo a esta persona se va a empezar a enfadar, yo ya no sé por dónde salir, me está dando una vergüenza y entonces me vuelvo pequeñita y me callo. Y yo digo, pues voy a procurar no hacerlo. Entonces yo creo que a mí hay personas que con sus palabras me lastimaron o me hacen daño por carácter y yo procuro no hacerlo, no sé los demás, pero me duele mucho usarlas y lastimar a los demás y lacerar a los demás. Flor, en tu experiencia como profesora, que llevas ya así unos cuantos meses, bastantes meses, en tu experiencia, Flor, ¿tú has observado en la práctica la influencia que tiene tu manera de hablar o de decir las cosas en tus alumnos? ¿Has ido, por decirlo así, mejorando tu relación con ellos, manejando de una forma distinta las cosas que les dices? Sí, sí, sí. O sea, yo me he dado cuenta muchísimas veces que además es muy fácil cuando, por ejemplo, has tenido o estás viviendo alguna cosa mala en tu vida, ¿no? Y llegas a clase como aunque intentes evitar que eso influya en tu forma de hablar, te das cuenta de repente que igual has dicho no una palabra malsonante, porque eso no entra dentro de mi vocabulario, pero igual sí una palabra un poquito más alta de lo que debería,
o un reproche un poquito más alto de lo que debería y cómo afecta a nivel emocional a los niños. Y es una cosa que te das cuenta cuando pasa, si observas las reacciones y que a lo largo de todos estos últimos años, bueno, llevo muchos años dando clase, como bien has dicho, pero que a lo largo de estos últimos años he intentado cuidar mucho, porque sí me he dado cuenta, y esto, bueno, es algo que está demostrado, que estando en la posición de profesor, la influencia sobre las personas que estás enseñando, que también te enseñan, también aprendes de ellas, es bastante grande. Entonces, siempre he cuidado desde el principio mi forma de expresarme, pero últimamente, los últimos años, también yo creo que es un poco por el tema de estudiar psicología y estudiar pues también cómo expresarte en este campo, ¿no? Pues que intento cuidar mucho más lo que digo y sobre todo cómo lo digo. Exactamente, porque ¿cómo haces que no duela cuando dices suspenso? Bueno, yo en esta época de mi vida prácticamente no suspendo a nadie, porque qué mala praxis. Una asignatura donde los contenidos no son el conocimiento, el transmitir conocimiento no es tan importante como todo lo que conlleva. Y bueno, y lo sabéis bien, porque lo que estoy dando es enseñanza religiosa evangélica. Entonces no es tan importante el transmitir el conocimiento como otras cosas. Entonces, en este caso no tengo un problema con ese tema. Yo leía una frase que, bueno, cuando estaba preparando el programa, como decía antes Daniel, que decía que tardamos 2 años más o menos en aprender a hablar y 50 en mantener después la boca cerrada. En mi labor profesional yo siempre he explicado que el Señor nos hizo con 2 orejas y una boca para que escuchemos mucho más de lo que hablamos, ¿no? Porque hay profesiones que uno habla y no, se da cuenta de que así no se percata de lo que quieren los demás. Y acaba fallando. De todas formas, una cosa, Camilo, cuando tienes que comunicarle a un alumno que ha sacado pues un insuficiente o que ha suspendido un examen, también se puede hacer de forma muy positiva. Si tú en ese examen le pones, y yo lo hacía, una frase, bueno, casi lo hemos conseguido, venga un esfuerzo más y ya está, no se toma lo mismo, Es como aquel albañil que le tenía que decir a la mujer del compañero que se había caído de un 5º piso y acabó diciéndole, se le cayó la chaqueta. Eso no es lo ¿Cuál mismo. es el problema? Es que la llevaba puesta, al final tuvo que darle la mano. Pedro, en tus trabajos como escritor, ¿tienes mucha relación con lo que se dice? Porque tú cuentas cosas, es más, escribes cuentos, escribes novela y algún ensayo. Entonces, ¿tiene mucha relación con lo que se dice en tus personajes o en tus escritos? Sí, el diálogo entre los personajes es fundamental, ¿no? Yo estoy recordando ahora en una novela de James Joyce que se llama Retrato del artista adolescente. Ahí hay un sermón, hay una predicación allí en uno de los capítulos de ese libro, y definitivamente los parlamentos son muy importantes, ¿no? Y la actitud de los personajes contra otros personajes en su forma de hablar también es importante, ¿no? Yo creo que una vez más la capacidad que tiene la literatura de ser vicaria nos enseña, ¿no? Cuando ves una discusión entre 2 personajes y ves cómo uno machaca al otro, pues deberíamos aprender, ¿no? Un poco lo que dice Santiago, ¿no? En capítulo 1, ¿no? Que debemos de ser lentos para hablar, ¿no? Rápidos para oír, ¿no? Y claros para irarnos, ¿no? Y tiene que ver con eso, un poco lo que decía Camilo, ¿no? Mejor es con 2 orejas que tenemos escuchar más, hablar menos, y eso retiene y refrena mucho también el arrancarse, ¿no? Porque cuando uno cuenta hasta 10, que eso también es otra frase muy llevada, ¿no?
primero cuenta hasta 10 o hasta 100 muchas veces para no hablar. Creo que eso es muy, muy importante también, ¿no? Pero sí, en la literatura es muy importante las reacciones de los personajes, ¿no? Y siempre están los buenos contra los malos, y a veces incluso los buenos se pasan hablando, ¿no? ¿Por qué, Pedro, por qué en la literatura es muy habitual, o yo no sé si decir, tú lo sabes mejor, casi general, que siempre hay un clima de lucha, de enfrentamiento, de guerra, de buenos y malos? Esto es, ¿por qué es así? Porque el conflicto es lo que mueve cualquier historia. Si no hay conflicto, es una mera anécdota, ¿no? Si yo cuento, esta mañana fui al trabajo, y tú dirás, pues muy bien, gracias a Dios, ha podido ir al trabajo, pero si digo que pasé una muy mala noche y me levanté muy tarde y tuve que salir corriendo y cogí el coche y casi atropello a un chico y me bajé y él me gritó, y yo saqué un palo y le di, entonces claro, eso va avanzando la historia y la gente quiere saber qué ha pasado, ¿no? Entonces, los conflictos están allí, ¿no? Es como la vida misma. Cuando no había pecado en el mundo, no había nada más que hacer que vivir, y tener esa amistad eterna con Dios, y ese mundo que había, ¿no? Bueno, habría muchísimas cosas, ¿no? Muchos alicientes, pero hoy día, bueno, viviendo en este mundo caído, pues todos son conflictos. Entonces, y es más, se suele decir mucho más que en la literatura, los finales felices no venden mucho, ¿no? Eso de que llega y fueron felices y comieron perdices es un poco aburrido, ¿no? Por eso que incluso los niños llega un momento que ya no se creen a Cenicienta, bueno, tal y como la cuentan ahora, que también hay que ver Cenicienta, que es un cuento brutal, ¿no? Pero pasa eso, el conflicto es lo que mueve la historia. El interés. Uh-huh. No, si no sería el mundo de Yuppie, ya no sería una literatura seria, ya sería otra historia, eso está claro. Camilo, una pregunta para ti, y por favor no te me escurras, por favor. Ay, madre. Que tú eres muy veterano. Voy a coger la neurona y voy a amarrarla bien para que no se me escape. Las palabras son fugaces, porque lo que decimos se queda en el aire y desaparece. Algunos dicen que se puede recuperar, pero en fin, a lo mejor los de la ciencia cuántica a lo mejor consiguen algo. No lo sé. Pero si son fugaces, ¿por qué nos importa tanto la huella que pueden dejar en otras personas? Ahora pregunta, esto tiene mucha profundidad, mucha miga, ¿eh? Pero tú estás en pocas palabras no sabría qué decirte. Las palabras, depende de quién vengan y de la forma que se digan, pueden tener muchísima trascendencia y pueden no significar nada, ¿no? Déjame ir otra vez a mi querido y amado Señor Jesús, ¿no? Donde, hombre, su palabra escrita en los evangelios es maravilloso, lo leo, me emociono, abrazo a veces hasta la Biblia y digo, qué bien hablas, ¿no? Ya lo decía Rousseau y muchos antagonistas del Señor decían, este no será Dios, pero qué bien habla, qué maravilla, ¿no? Pero voy yo más allá, digo, ¿y qué sería escucharlo hablar? Yo creo que nos quedaríamos embelesados, calladitos ahí, y quisiéramos que él hablase por la eternidad, ¿no? Nuestras palabras... Bienaventurados los que no le vieron y creyeron. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero yo si algo deseo percibir en la eternidad es un diálogo, ¿no? Yo creo que... No te voy a preguntar nada más, ¿eh? No, porque es un caso, ¿eh? Es que la pregunta que has hecho tiene muchas migas. Claro, tendrías que preguntársela a Pedro. Por eso hacemos una tertulia, porque las cosas tienen miga. Siempre es así. ¿Y tú crees, Daniel, pregunto, o con lo que estás preguntando, si puedo preguntar, ¿creéis que las palabras realmente son fugaces? Sí, porque tú dices la palabra y desaparece. Desaparece. Pero para el que la escucha a lo mejor no es tan fugaz, ¿eh? Claro, pues yo puedo decir algo y bueno, y quedarme tan ricamente, pero a lo mejor el que la escucha, y sobre todo a lo mejor si es una palabra dura, por ejemplo, lo que le decíamos a Flor, lo que decía Flor antes, ¿no? Dice, si tú a un niño le explicas, pues porque lo suspendes, porque hizo mal el examen. O no, es que tú suspendes, chico, porque es que eres un burro. Es que no puedes ser más acémila, tú. Es que es fugaz. Tú dejaste en el aire que es un acémilo, que es un burro.
pero cuidado los oídos del que oye, ¿eh? Porque hacemos mucho pasa que daño las palabras, palabras ¿no? lo que Parece la hacen, espadita. Perdón, sigue, sí, dime, Pedro. que las palabras lo que hacen es que mueven las emociones. Eso es por eso Totalmente. que la literatura queda allí como una memoria, como decíamos la otra vez. Pero pasa que las palabras dichas así, que sí que son fugaces, las palabras las lleva el viento, eso es otro refrán, ¿no? Pero las palabras mueven las emociones. Entonces, De esto Flor sabe mucho más, ¿no? Porque a mí me tienen dicho compañeros de estudios que a lo mejor me tienen dicho, ahí está Flor para corroborar lo que yo digo o tirarme algo a la cabeza, aunque sea de forma... dice, bueno, es que yo era muy burro de chaval, no progresaba y me cayó aquel maestro y me dijo, es que tú vales mucho y es que tú tienes que tirar para adelante porque tú... Y aquel hombre, yo que sé las palabras que le habrán dicho en otros momentos, otros profesores, otros... Sí. Y unas simples palabras en un momento me tienen dicho, cambiaron mi forma de estudiar, mi forma de aprender, y hoy he llegado hasta aquí gracias a aquel señor, ¿no? Y digo, pues digo, qué poder tienen las palabras a veces. Pero además yo creo que incluso rompen relaciones, ¿no? Por eso que Flor cuando dijo suspendes, pues a lo mejor pues el pobre hombre. Bueno, No, pero que- esto que- es que- que si ya me, que habéis... pueden romper relaciones, ¿no? Porque si tú también, lo que decía antes Daniel, si tú hacia una persona tienes unas palabras desagradables o, sin ser muy desagradables, dices alguna que otra palabra, dices, bueno, yo a esta persona de lejos, oye, le diré hola y adiós, pero ya más. Y entonces también es lo que decía Pedro, ¿no? Mueven la emoción de decir, yo a este o a esta le digo hola, adiós. Y nada más, porque cuidado que lengüita tiene bífida. Tú, me duele, me duele como me lo estás diciendo, ¿no? Digo, no sé. Bueno, ya que habéis mencionado uno tras otro, habéis apuntado hacia Flor, yo ahora, Flor, te voy a hacer una pregunta sencilla para ti que acabas de aprobar psicología, y es la siguiente. ¿Se puede curar el efecto de una palabra que ha hecho mucho daño? Sí, se puede. Quizás cueste trabajo porque depende del impacto y como bien hablaba Pedro, normalmente las palabras cuando afectan es porque impactan emocionalmente en las personas. Entonces, dependiendo del impacto de lo que se le haya dicho a una persona, dependiendo del tipo de impacto y si emocionalmente le ha afectado muy negativamente a la otra persona, será más fácil o será más difícil reconducir ese tema, ¿no? Quería mencionar, porque antes Camilo hablaba de, por ejemplo, los profesores. Yo a lo largo de toda mi vida académica me he encontrado con alumnos con dificultades académicas porque cuando eran pequeños algún profesor les dijo que tú no vales, por ejemplo, y eso les afectó toda su vida. O sea, no es que afecte a un momento puntual, es que a algunas personas y sobre todo cuando uno es más pequeño, les puede afectar a todo el desarrollo de su vida, porque les condiciona como personas. Así que las palabras sí que afectan mucho. Y además, bueno, y estamos hablando a este nivel, pero también no podemos olvidarnos, por ejemplo, que hay personas que tienen una capacidad de oratoria y de persuasión muy grande y que son capaces de sacar y de hacer que otras personas hagan por ellos lo que ellos quieren, que eso también es el poder de la palabra. Y me gustaría hacer mención del poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios en Génesis dijo, sea la luz, y la luz se hizo, fue por el poder de su palabra. Con lo cual eso, obviamente, es Dios y su palabra tiene poder. Pero nos tendría que hacer pensar que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, las palabras que podamos decir también pueden tener poder sobre las personas que nos están escuchando. Bueno, aunque tú has hecho un poco el Camilo en esta ocasión también, vamos a hacer un alto porque llega el tiempo de ofrecer nuestra segunda pizca de adobo musical.
La segunda pizca de adobo musical, el cuarto de atrás de hoy, será un tema de alabanza para el romper del día, perteneciente a la obra Vísperas de Sergei Rachmaninoff. Comienza con el canto de los ángeles a los pastores de Belén y es interpretado por el coro de cámara de San Petersburgo, dirigido por Nikolai Korniev. Cantan a capela, es decir, sin música, y naturalmente lo hacen en su lengua, en ruso. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, de Sergei Rachmaninoff, es el título del tema. Escuchemos pues. Bien, pues después de escuchar a este coro de San Petersburgo, ese coro que suena... Ya me gustaría a mí escucharlo en vivo, pero en fin, eso... Yo antes le planteé una pregunta a Flor. Iba de la siguiente manera. Si tú eres consciente, porque si no eres consciente no haces nada, eres consciente que a alguien has herido con tu manera o con lo que has dicho, con el cómo lo has dicho. ¿Cómo es el proceso para recuperar, es decir, para darle la vuelta a esa emoción negativa y transformarla en positiva? Pues lo primero es que obviamente muchísimas veces cuando hablamos no somos conscientes de que algunas de nuestras palabras pueden herir a las personas, ¿no? Pero si en un momento determinado, aunque no sea en el mismo momento, sino que pasa un día, 2 días o un tiempo, nos damos cuenta de que aquello que dijimos sí que impactó negativamente y emocionalmente en la persona. Para mí lo primero que tendríamos que hacer es disculparnos, ser conscientes de lo que ha pasado y disculparnos. ¿Por qué disculparnos? Porque sin querer hemos herido a la persona
Y para lo primero que hay que hacer para poder restituir, digamos, esa relación o para poder quitar esa emoción negativa que hemos causado es pedir disculpas. Quizás no haya un proceso de pasos porque se puede pedir disculpas, pues se pueden pedir disculpas con las palabras primero, pero también después con los hechos y las acciones que podamos tener, ¿no? Yo creo que si una persona ve que tú te has equivocado, pero que eres capaz de acercarte y de una forma, y también incluso ahí las palabras son importantes, saber acercarte con las palabras adecuadas, con la empatía adecuada, no juzgando tampoco porque esa persona se ha enfadado por lo que has dicho que ha sido involuntario, sino haciéndole ver que no la querías dañar con tus palabras. Probablemente se necesite un tiempo para restaurar la relación, pero seguramente ese impacto negativo que has causado en ella se podrá revertir. No sé si esto contesta exactamente. Es que tampoco es que tengas que tener un proceso por primer paso, segundo paso, tercer paso. Uh-huh. Yo creo que depende también, además, la relación que tengas con esa persona, que sea más fácil o más difícil y que tengas la sabiduría de poder saber cómo llevarlo de la mejor manera. Si la conoces muy bien, seguramente será más sencillo de si no la conoces. Uh-huh. Siempre se dice que en una conversación hay 3 conversaciones. Lo que tú dices, lo que la persona capta y lo que realmente quieres decir. Y a veces esas tres conversaciones no van a la par. Y es cuando se crean a veces muchos malentendidos que nos complican la vida también. Marta, ¿tú tienes en mente en este momento, al escuchar esto que Flor ha dicho, tú tienes en mente, naturalmente sin nombres ni nada que identifique, pero alguna circunstancia en la cual esa fórmula más o menos que Flor ha expuesto te haya servido para rehacer algo que tú dañaste con tus palabras? Hombre, yo entiendo que es la forma de hacerlo, es una forma no fácil, porque cuando tú sabes que heriste, a veces es muy complicado acercarte a la persona y decir, mira, yo esto no lo quería haber dicho o no lo quería haber dicho así, pero bueno, tienes que hacerlo. Yo lo que sí estaba pensando en este momento es que realmente, sobre todo yo que trabajo con personas mayores que niños, no tanto como con Flor, realmente me estoy dando cuenta que, por ejemplo, en los conflictos familiares, sobre todo en los conflictos de pareja, yo que llevo algo que tiene que ver con un punto de intercambio familiar y ahora estaba haciendo un curso de mediación, ¿no? Realmente veo que las heridas más profundas en personas, entre una pareja mismo, es porque la otra empezó con palabras hiriéndote, con sarcasmo, y tú empezaste a escuchar cosas como esto eres tonta, como esto no lo haces bien, como esto no lo tienes claro, y tú incluso te hirieron tanto que lo estás haciendo, que te estás empequeñeciendo, y volver a arreglar esto, lo que decía Flor, es muy, muy, muy complicado porque tienes que escuchar a uno, al otro. Si no son capaces de hablar, lo que decía ella, claro, a veces tú dices, pues voy y hablo con la otra persona cuando estoy tranquila o cuando lo veo. ¿Y si no lo ves? ¿Y si lastimaste tanto? ¿No? Entonces, ahora pues están usando esto mucho, los procesos de mediación. Tienes que ir preguntando, repreguntando, darte cuenta de cómo preguntas para que la otra se restaure un poco, ¿no? Digo, bueno, pues a lo mejor no lo dijo tan mal. Yo estoy pensando en concreto en una pareja que tiene, ¿no?, este problema, y ella me decía, es que la forma de tratarlo en este momento, no como estábamos en el centro anterior, decía, yo es que estoy empezando a verlo él incluso de otra manera, pues a lo mejor hay que darle una segunda oportunidad.
Pues porque mis palabras están restaurando un poco esto. Yo no le digo lo que me dice el de ella, porque si se lo digo directamente ya no lo escucha y ya la volvemos a liar. Entonces, no, y tienes que esto, ¿no? Es decir, bueno, tenemos niños entre manos, porque es un punto de intercambio, ¿no? Entonces, tú tienes que ver por el bien de los niños. Y entonces, en este bien de los niños, si tú metes cizañas, si uno dice, si el otro dice, entonces tú tienes que ir ablandando la palabra, callándote, lo que te decía antes, por eso te decía con conocimiento de causa que me callo muchas veces muchas cosas, pero me gustaba muchísimo que esta mujer lo dijera, que no es que estuve en otro, bueno, en otro momento de vida, en otra situación, y dice, pero es que esto, lo que os decía antes, es que esto está haciéndome que yo lo vea a él de otra manera, porque no es una palabra de, mira, aquí está un niño, aquí está el otro, cuidado, ¿qué haces? Que no sé qué, que no sé cuánto, que no te diga, que si te dice esto, que a ver cómo viene el niño, que te lo veo de arriba abajo, y hombre, si me lo dices, me lo estás diciendo de otra manera, el decírmelo de otra manera, el decírmelo con cariño, el ver que puedo cambiar o retrasar media hora una visita, decirlo con una tranquilidad y sobre todo no hiriendo, es lo que está a ellos en este momento restaurándolo, porque no va a ir uno al otro a decirle, mira, lo que te dije o lo que te hice no nos va a resolver nada. Entonces, por un lado, el proceso genial sería ir y decírselo, pero si no, otra de las formas que se está buscando ahora y que se está haciendo es a través de procesos de mediación que vuelven a ser otra vez a través de palabras, con preguntas para que tú veas dónde lo hiciste mal, cómo se puede arreglar. O sea que por eso digo que las palabras lastiman un montonazo. Luego ya en las familias llegas al último caso, que es la torta, levantar la mano, lo que sea, pero ya vienes tan lastimadísimo por las palabras que utilizaste que es muy difícil volver a unir cosas o a retomar alguna relación. Por eso os decía antes yo lo de las relaciones que se rompieron porque no supimos poner una cremallera a tiempo. Uh-huh. No sé si esto te responde lo que tú preguntas, si no me dices que me hizo un camino. No, bueno. O entré directa. Yo es que suelo entrar directo, no sé. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, deixemos la cosa así. Pedro, ¿qué importancia tiene en esos procesos de las palabras, es decir, palabras que dañan o palabras que no dañan? ¿Qué importancia tiene la comunicación no verbal? Es decir, aquello que acompaña a las palabras, pero que no son palabras. Marta se refirió un poquito a eso, pero amplíanos un poco la idea. Porque tú también te has paseado por los libros de psicología. Sí, una cosa que sí me ha apasionado mucho es el lenguaje no verbal, ¿no? Toda la lectura de caras, las expresiones y todas esas cosas, ¿no? Que son cosas muy técnicas, pero de toda la vida de Dios, como se suele decir, cuando éramos jóvenes, ¿no? Contesta, sí, mamá, ¿no? O levantas la mano, o tienes los brazos cruzados, o la actitud muchas veces, y en procesos de mediaciones también, por ejemplo, como pastores o ancianos de la iglesia, o en notas, que la persona pide disculpas, pero la está pidiendo con una actitud que su cuerpo no acompaña, y se nota, y se nota inmediatamente, ¿no? No es entrar en detalle que si cruza las piernas a la derecha o a la izquierda, ¿no? Pero sí la actitud de la posición corporal, pues, no ayuda, ¿no? Entonces, muchas veces se dice que cuando pidas perdón a una persona, lo pidas de corazón, y ese corazón tiene que estar moviendo todas las expresiones de tu cuerpo, ¿no? No digo que caigas en la postración, ¿no? Directamente de rodillas, pero muchas veces sí hace falta humillarse hasta ese punto de pedir perdón por algo, por una metedura de pata muy grande, pues se hace. Pues tienes que decirlo creyendo que estás pidiendo perdón de verdad, porque si no y cuando uno está muy susceptible, cuando uno ha sido herido, esto lo notas. Cuando vienen a pedirte, bueno, venga, bueno, que sí, que perdón. No suena. No suena ni parece que te estás disculpando, simplemente estás diciendo al otro, bueno, no seas tan tonto, que no es para tanto, ¿no? Pero aquí siempre hay que tener en cuenta una cosa, que cuando yo digo una cosa, yo no manejo las emociones del otro. Si el otro se ofende y me dice que le he ofendido, tengo que pedirle perdón, aunque a mí me parezca que yo no le he ofendido. Si no se trata de mí, se trata del otro.
Entonces muchas veces tenemos que tener en cuenta eso con las palabras, que es el otro, también con los grandes discursos, ¿no? Hay un libro muy interesante con los discursos de John Fitzgerald Kennedy, que es muy interesante leerlos. Una cosa es leerlos y otra cosa es verlos después en YouTube. Claro, no es lo mismo cuando la persona está presente y tiene una actitud al decir el discurso, que claro, que está moviendo las emociones, ¿no? Entonces, claro, yo puedo decir cualquier cosa, como el discurso suyo en Texas, mandaron incluso a la Guardia Nacional allí a prohibir que los negros entraran en la universidad, y el presidente Kennedy tuvo que dar un discurso diciendo que no, que todo aquí hay libertad y todo demás. Entonces, claro, si él lo dice de una forma un poco apagada y tal, entonces, claro, el gobernador de Texas hubiese dicho, no, que se mantenga aquí la Guardia Nacional, pero no, él estaba tan firme en lo que estaba diciendo, que claro, y él es el presidente de los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces tuvo que mover esto bueno, y aquí estamos, la historia siguió, ¿no? Pero quiero decir que no es lo mismo una cosa leída o una cosa dicha de cualquier forma que dicha con pasión, con amor, con respeto, con ganas de pedir perdón, ¿no? A veces cuando hablas por teléfono, y todos tenemos esa experiencia, estoy seguro, que no estamos viendo a la persona, a veces le decimos, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? Eso es, ¿por qué? Porque la comunicación no verbal nos está diciendo cosas que no está diciendo la voz, la palabra hablada. Para mí, la primera vez que leí acerca de esto hace ya unos años, un libro de referencias sobre comunicación no verbal, escrito por una tal Flora Davis, a mí me dejó marcado. Digo, madre mía, esto es un universo. Es un universo, porque resulta que no es solo tus gestos con el cuerpo, como tú decías, Pedro, sino que también es lo que acompaña tu voz, la entonación de lo que dices, que puede privarla de sinceridad o puede llenarla de afectividad. Madre mía, es un campo, o sea que si es auténtico, eso es fenomenal. En el poquito tiempo que nos queda, pero aún queda un poquito de tiempo, yo diría que sí, aún queda un poquito de tiempo. Camilo, ¿tú tienes alguna experiencia vívida de interpretar o de darte cuenta de la importancia de la comunicación no verbal en lo que haya sido, en una operación de venta, en una relación con alguien conocido, en una relación familiar? ¿Tienes alguna experiencia que puedas traer aquí de darte cuenta de la comunicación no verbal de una forma muy, muy clara? Yo diría, sin entrar en las circunstancias, los ojos, la mirada. Una mirada puede transmitir infinidad de sentimientos y de veracidad, de ternura, de amor, de odio. Los ojos son como, no sé qué palabras usar, ¿no? Pero lo dicen todo muchas veces. No hace falta ni siquiera el lenguaje corporal restante, ¿no? Que todo indica un estado de ánimo. Para la entonación de las palabras, por cierto, hasta hay programas informáticos que detectan por la gravedad del lenguaje si la persona que está hablando contigo está en una depresión, está eufórico, está de fiesta o está casi mintiendo, ¿no? Se puede incluso llegar hay expertos que ya dominan ese campo muy ampliamente, ¿no? Sí, pero ahí entramos en un territorio delicadísimo. En ese territorio, Pedro lo ha mencionado antes ya. Ese es un territorio que a mí personalmente me da miedo. Hay personas que tienen una facultad especial para hablar, para acompañar a sus palabras de convicción, de autenticidad, aunque no sean ni auténticas ni cosa parecida, sino incluso malintencionadas, y que tienen la capacidad de hacerlo así, de tal manera que te ganan, te convencen y te ponen de su parte cuando lo que están haciendo es engañándote de la forma más mala posible. Y no estás pensando en ningún político, ¿no? En particular. No. Estoy pensando en personas, porque esas personas pueden ser políticos, pueden ser empresarios, pueden ser incluso personas del círculo de amistades o compañeros de trabajo
o lo que sea, o alguien que te encuentra de repente y entablas conversación en la parada del autobús. Hay personas que tienen una capacidad especial para manipular los sentimientos ajenos con la comunicación no verbal y con las palabras empleadas. Así que... Pues yo diría que Dios nos dé siempre las palabras adecuadas como el Señor tenía, ¿no? No le habló a Nicodemo de dame de beber, ni le dijo a aquella mujer en el pozo, no sé, otra historia, ¿no? Pues, que tienes que nacer de arriba, ¿no? Sabía usar la palabra adecuada en todo momento. Y eso yo lo he vivido, y ya como sé que vamos concluyendo, yo quisiera centrarlo en el lenguaje entre cristianos, ¿no? Que es precioso también el poder de la palabra bien utilizada, ¿no? Y te lo quiero comentar, y ya con eso ya termine lo de la palabra a mis compañeros. Una anécdota que yo he vivido hace unos años. Era un evangelista que estaba aquí extranjero y yo le presentaba en alguna iglesia, algún templo por España y Portugal. Y ese hombre pues sabía hablar con Dios y pedirle la palabra adecuada. Y recuerdo una anécdota que era en Portugal y estando allí saludando, un tiparrón como un mundo, tipo Pedro, un hombre de pelo en pecho, simplemente le dijo, Dios le ama mucho, ¿no? No le dijo más nada que eso. Sepa usted, varón, que Dios le ama mucho. Uno puede pensar, esto es de perogrullo. Se sabe la Biblia, sabe que Dios es amor y que Dios le ama. Pero por la razón que sea, aquel hombre se quebrantó y empezó a llorar como un niño. ¿Qué cosas, esas tres palabras, hicieron ese efecto en tal? Eso no lo sé, Dios lo sabe. Pero lo que sé es que supo usar una bonita palabra en un momento determinado. Y yo creo que, no sé, aquel hombre yo creo que quedó de alguna forma transformado, no sé por qué. Y es algo que a mí me ha dado que pensar muchas veces, digo yo, Dios mío, si sabemos elegir la palabra adecuada, si sabemos dejarnos guiar por ti en un momento dado y hablar aquello que tengamos que hablar, aunque a veces lo que nos sale de la lengua parezca algo trivial, algo que no tiene mucha importancia, puede significar muchísimo. Y mientras que por ignorancia, o a veces queriendo hacer el bien, si no pensamos muy bien lo que decimos, puede ser todo lo contrario. Este diálogo es una forma de oración también, que Dios nos dé siempre esa palabra adecuada, que aunque sea una palabra muy sencilla, puede ser de gran valor, pienso yo, ¿no? Yo estaba silenciado y el ordenador me ha avisado. Uy, qué inteligente es esto. Yo te hice unas señas, pero no. Me dice, está usted silenciado. Es que a veces, cuando lo tengo silenciado, a veces no se producen ciertos efectos raros por ahí, especialmente la interacción con Camilo. No sé de dónde es el problema. No sé si es mío. ¿Será que el ordenador no quería que hablases, ¿eh? A lo mejor alguna palabra no iba a estar bien. Hay que pensar antes de abrir la boca. La inteligencia artificial esa que anda por ahí. Ay, no, y anda. Y también están aprendiendo la forma de convencer, digamos que tecnológicamente. Y van en camino. Así que tenemos que estar en guardia. Flor, yo creo, Daniel, que cada vez, con lo de las palabras, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos que ser más sabios, lo que estamos diciendo, con lo que hablamos, porque a veces lastimamos y a veces no lo quieres hacer, ¿no? Incluso. Pero yo creo, mira, mi madre a veces decía, no, yo porque te conozco, que algunas personas, sí, lo haré, nos dice mi madre, tienes ya un sistema, nena, que es que hasta parece que es verdad lo que estás diciendo. Yo que soy tu madre y te conozco, pienso, esta va a hacer lo que le dé la gana. Pero por eso digo que a veces tenemos que tener mucho cuidado, porque es verdad que a veces dices, me lastiman, ¿y cuántas veces no lastimamos nosotros? Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, que además es que decimos muchísimas durante el día. Y bueno, si nos estuviéramos callados a veces, hay alguien, yo comentaba un día con alguien, ¿no? Me presentaron a alguien y yo lo conocí, y cuando salía de allí decía, cuánto gana este hombre con la boca callada, tú, si hasta parecía monísimo y todo.
Entonces, por eso digo que a veces, oye, calladitos que estábamos mucho mejor y tamizando, ¿no? Un poco lo que decíamos también con la Biblia en la mano, que el Señor no siempre hablaba, ¿eh? Primero escuchaba, ahora cuando hablaba hay que ver cómo sentaba cátedra. Y yo creo que de eso tenemos que aprender y también querer a la gente y decir palabras bonitas, porque a veces no somos agradables con los demás, porque nos parece que esto nos hace más blandos, más esponjosetes, más... Pues no, mira, chico, que es que reconocer que los demás lo hacen bien, que están haciendo bien las cosas, que son agradables, que bueno, pues que es bonito, ¿no? Digo yo, no sé. Queridos, ha sido un placer teneros en el cuarto de atrás y hablar de hablar, que eso ya es lo más. Gracias a Pedro, a Flor, a Marta y también por esta aportación a Camilo. Vamos a escuchar la tercera pizca de Adobo Musical. Antes de terminar, de cerrar nuestro programa con la sintonía, te ofrecemos la tercera pizca de Adobo Musical, sin la cual le faltaría un poquito de sabor, ya sabes, que es otro de los temas de las vísperas de Sergei Rachmaninoff, interpretado por el coro de cámara de San Petersburgo, dirigido por Nikolai Korniev, fundador y director artístico del Festival Internacional de Música Coral de San Petersburgo. Todo el tema es cantado a capela, como ya hemos dicho en las ocasiones anteriores, y naturalmente es cantado en ruso. La belleza especial de este tema es la forma de cantar de hace siglos en el ámbito de la música sacra en Rusia. En 1994 el coro recibió un Grammy a la mejor interpretación coral de las vísperas de Sergei Rachmaninoff. El coro de cámara de San Petersburgo realiza giras por Europa y visita regularmente los Estados Unidos. Escuchemos al coro de cámara de San Petersburgo, dirigido por Nikolai Korniev, interpretando Alabad el nombre del Señor. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.